En el epicentro del escándalo financiero que sacudía a la élite, Marcos Alarcón, el banquero que una vez le negó a Sara un crédito vital para salvar a su hermano, se vio de rodillas, su imperio desmoronándose públicamente, mientras suplicaba por ayuda a la misma mujer, ahora convertida en el faro de su única salvación, y que era la imagen que su despreciable cliente, Ricardo Galarza, había dejado en la calle. La vida de Sara era un tapiz de sombras y claroscuros, una existencia marcada por la invisibilidad en el corazón de una gran ciudad, una figura casi imperceptible para la mayoría, un eco silencioso y olvidado en el bullicio incesante de la vida urbana. Su mundo se reducía a un diminuto apartamento en un barrio donde el sol, cuando lograba filtrarse entre los edificios vetustos y apretados, apenas conseguía calentar el asfalto gastado. Sara vivía con su hermano menor, Elías, un joven brillante cuyo futuro se cernía incierto por una enfermedad degenerativa que consumía sus pocos ahorros y amenazaba con truncar su sueño de ser médico. La precariedad no era una estadística para Sara. Era el olor a humedad en la ropa que lavaba a mano, el sonido del estómago vacío a medianoche cuando el sueño se negaba a llegar, la vergüenza silenciosa de unos zapatos agujereados que dejaban entrar el frío y el barro, mientras Elías tosía en la habitación contigua. Sus ropas eran herencias de vecinos o donaciones caritativas, descoloridas y remendadas una y otra vez con una habilidad que solo la necesidad enseña, sus colores pálidos como un recuerdo lejano de la prosperidad que alguna vez conoció su familia antes de la súbita muerte de sus padres. Sus manos pequeñas y ágiles, ya curtidas por las incontables horas de trabajo como costurera a domicilio y por los interminables traslados en transporte público, a menudo estaban rojas y agrietadas por el frío y el detergente. Cada mañana, su rostro reflejaba el cansancio de 1000 noches sin descanso. Sus ojos, aunque todavía profundos y observadores, estaban velados por una melancolía que solo la lucha constante impone, una tristeza que se grababa en cada línea de expresión. Sus pies, cubiertos por unos zapatos rotos y demasiado grandes que no le daban calor ni confort, la llevaban por las mismas rutas, por los mismos rincones ignorados y olvidados de la ciudad, donde el hedor a basura, a humedad y a abandono, era su compañero constante, su banda sonora diaria. Cuando Sara se sentaba en un banco del parque, sintiendo la madera fría a través de su ropa fina, o se refugiaba bajo un toldo descolorido de alguna tienda cerrada para protegerse de la lluvia, sentía las miradas. Las de curiosidad, teñidas de lástima, que la evitaban rápidamente como si fuera contagiosa. Las de desprecio, que la veían como una mancha en el paisaje urbano, un recordatorio incómodo de la pobreza que muchos preferían ignorar. Los comentarios le llegaban como susurros venenosos que se colaban por los pliegues de su alma. «Quítate de aquí, mujer. Espantas a los clientes con tu presencia harapienta», le decía un comerciante con un gesto despectivo, su nariz arrugada por el asco, como si su sola presencia fuera un foco de infección. La gente adinerada, ajena aún a la crueldad social y a la hipocresía del mundo, la señalaba con el dedo mientras susurran advertencias a sus hijos sobre la gente de la calle, sobre no hablar con extraños. Sara sentía como su cuerpo se tensaba, como un calor amargo le subía por la garganta, como un nudo apretado le impedía respirar con normalidad, ahogándola, pero siempre,
siempre. Se obligaba a mantener la cabeza gacha, a encogerse un poco más, a hacerse lo más pequeña posible, a desaparecer, aunque por dentro la humillación la carcomiera sin piedad, arañándole el alma con garras invisibles. Una vez, un grupo de jóvenes adinerados, riéndose a carcajadas, le arrojó una moneda de 10 centavos a sus pies, diciéndole: «Para que te compres un trapo nuevo, costurera». El sarcasmo, más que la moneda, la hirió profundamente. Sara sintió la humillación arder en su rostro, las lágrimas brotando, pero su orgullo le impidió recoger la moneda. Solo se levantó lentamente, con la dignidad intacta, y se alejó. Esa noche el frío no fue lo que más le dolió. Fue la certeza de su invisibilidad, el peso de ser menos que nada para los demás, la amarga realidad de ser subestimada por su aspecto. Cada una de estas interacciones negativas, cada burla, cada desprecio, cada momento de invisibilidad forzada, no solo la dolían, sino que la forjaban, cincelando en su espíritu una tenacidad que pocos podrían igualar. En su mente, una voz, la voz de su conciencia, le decía: «Ellos no te ven, Sara, pero tú los ves a ellos». Y eso, en el fondo, es más poderoso. Algún día te verán de verdad. Lo que nadie sabía, lo que la mayoría ni siquiera imaginaba de Sara, aquella figura andrajosa y encorvada que deambulaba por las calles, era el tesoro oculto que ella poseía, una abominabilidad extraordinaria y un conocimiento profundo que se mantenían velados por el velo de su apariencia. Sara, desde que era muy pequeña, incluso antes de que sus dedos fueran lo suficientemente fuertes para manipular una aguja, había mostrado una prodigiosa capacidad para los números y una sensibilidad innata para detectar patrones, no solo en las telas, sino en los mercados y en las finanzas. Antes de la muerte de sus padres, que eran pequeños comerciantes arruinados por una estafa financiera, su padre le había enseñado los intrincados detalles del funcionamiento de los mercados, la lógica de los números y la importancia de la honestidad. Su mente, una intrincada red de conexiones rápidas y lógicas, podía desentrañar la composición de cualquier estructura financiera, diagnosticar su falla con solo mirarla y, lo más asombroso, idear soluciones innovadoras a problemas complejos, no con cálculos de calculadora, sino con una intuición que pocos poseían. Su padre, en sus últimos momentos, había alimentado este don, proporcionándole viejos libros de economía y contabilidad. Tus manos, Sara, no están hechas solo para coser, sino para desentrañar verdades, para reconstruir. Tu mente es tu verdadero tesoro, le decía, sus palabras un bálsamo para el alma de la niña. El mundo de los números para Sara era su refugio, su voz, su forma de procesar el mundo que la ignoraba. Era una inteligencia no académica, sino profundamente práctica y creativa, un don que se manifestaba en el brillo particular de sus ojos cuando se sumergía en un balance, un brillo que contrastaba con la habitual melancolía que a veces habitaba su mirada. Nadie, al verla con sus ropas gastadas y su figura menuda, podría haber imaginado que tras esa apariencia se escondía la mente de una genio financiera, una futura estratega capaz de revolucionar la percepción del valor y la justicia. Su padre, antes de morir, le había insinuado sutilmente la existencia de este tesoro oculto en ella, refiriéndose a su mente analítica como un regalo que nadie podrá quitarte, Sara.
Solo tú podrás ver la verdad detrás de esta familia, de nuestra desgracia. Esas frases, que su hermano Elías no comprendía, resonaban con un nuevo y escalofriante significado para Sara. El impacto de esta revelación, cuando finalmente ocurriera, sería un shock sísmico para todos. Nadie, al ver a la sobria Sara, con sus ropas sencillas y su aire ensimismado, podría haber imaginado que tras esa apariencia se escondía la mente brillante de una estratega, capaz de desentrañar los secretos financieros más intrincados que el tiempo y la malicia hubieran ocultado. Era una habilidad que, en el mundo materialista de los que la despreciaban, carecía de valor aparente, pero que, en el ajedrez silencioso de la vida, era la pieza más valiosa del tablero. Un monólogo interno constante era el compañero más fiel de Sara, la voz incesante de su propia conciencia, de su intelecto insaciable, resonando sin cesar en los recovecos más profundos de su mente, su refugio inexpugnable. Cada decisión, cada preocupación, cada sentimiento de desprecio o de esperanza que la asaltaba, iba acompañada de una reflexión profunda y detallada en su mente, un análisis pormenorizado de las ramificaciones emocionales y estratégicas de sus pensamientos. Cuando el comerciante la miraba con asco, el corazón de Sara se encogía, pero su mente ya estaba a 1000 por hora, analizando la situación. Él ve la suciedad exterior, pero no la podredumbre de su propio negocio. Sus cuentas, sus precios, los he escuchado. Sé cómo engaña a sus clientes con la balanza trucada. Podría exponerlo, pero ¿para qué? ¿Para qué más miseria? Mi venganza no será pequeña, sino para la verdad grande. Algún día mis números hablarán por sí mismos y expondrán lo que otros no ven o no quieren ver, la corrupción intrínseca de este sistema. La frustración la invadía a menudo, una ola amarga que se le subía por el pecho cuando veía que sus observaciones, sus soluciones brillantes a problemas complejos que ella podía desentrañar con su lógica financiera, no eran comprendidas o eran directamente ignoradas por la falta de un vocabulario adecuado en su ámbito, o simplemente por el arraigado prejuicio que la rodeaba, que la veía solo como una costurera sin futuro, una pordiosera. ¿De qué sirve entender la economía oculta de esta ciudad, la fragilidad de sus mercados, la vanidad de sus habitantes, la corrupción de los que se creen intocables, si nadie valora mi visión? Si solo ven mis harapos y no la red compleja de datos que llevo en mi cabeza, los patrones que solo yo puedo ver y la verdad que muchos no quieren ver o temen ver, se preguntaba, y un nudo amargo y doloroso se le formaba en la garganta, impidiéndole tragar. Esa sed de conocimiento, esa necesidad imperiosa de desentrañar los misterios de la ciudad y los enigmas del presente, se convertía en su refugio, su arma secreta y silenciosa contra un mundo que parecía diseñado para ignorarla y subestimarla. Cada burla era un acicate, cada mirada despectiva una gota de combustible para el fuego de su determinación. Ella sentía el dolor, la esperanza, la frustración y la determinación en cada fibra de su ser, una amalgama de emociones que la impulsaban hacia adelante, forjando su carácter con la tenacidad del acero. La opulencia de la zona de los grandes bancos y corporaciones, con sus rascacielos de cristal y acero que se alzaban imponentes contra el cielo azul, sus avenidas arboladas con boutiques de lujo y sus coches de alta gama deslizándose silenciosamente,
contrastaba de forma brutal y despiadada con la discreta y precaria realidad de Sara. Las sonrisas en los rostros de los ejecutivos eran más falsas, las prisas más estresantes, y la abundancia de dinero era tal que a Sara le provocaba una extraña indiferencia, una distancia emocional, una sensación de que ese mundo no era el suyo. Un día, mientras Sara, en su rutina de buscar cartones en los cubos de basura tras un prestigioso banco, escuchó un estruendo y un grito. Era Ricardo Galarza, su hermana, una mujer que había amasado una fortuna considerable a través de inversiones agresivas y conexiones dudosas, y que se deleitaba en humillar a Sara cada vez que tenía oportunidad. Ricardo salía del banco, vestida con un traje de diseño impecable y con un maletín de cuero en la mano. Tropezó de forma aparatosa con un bordillo, cayendo de rodillas. El maletín se abrió de golpe y una cascada de documentos financieros y billetes se esparció por la acera, como hojas secas en otoño, en un pi. Sara observó la escena, su corazón dando un vuelco, no por la codicia, sino por la extrañeza de la situación. Ricardo, con el rostro pálido y sudoroso, se levantó rápidamente, intentando recoger los documentos y billetes con torpeza. Su cuerpo tembloroso, su mirada frenética, su labio superior temblando visiblemente. En ese instante, suplicó a los pocos transeúntes que le ayudaran, pero la mayoría, viendo la caída de la rica, se limitaron a mirar con morbo, algunos incluso pisoteando los documentos en su indiferencia. Era un retrato crudo de la avaricia y el desinterés. Ricardo gritó de frustración. La semilla del cambio no fue la caída de Ricardo, sino la extraña reacción de su hermana al perder esos documentos, y la forma en que uno de ellos, al dispersarse, reveló un detalle crucial. El momento exacto que sembró la duda, que proporcionó una pista crucial y que finalmente impulsó a Sara a la acción, fue el instante en que Ricardo, en su frenesí por recoger los restos de sus documentos, dejó caer una carpeta que contenía un informe. Al hacerlo, una serie de gráficos se esparcieron por el suelo. Sara, con su agilidad aprendida en las calles y con su ojo para las finanzas, vio un detalle específico. Un gráfico de la empresa de Ricardo, Galarza Capital, tenía una pequeña anotación a lápiz, un cálculo inusual en la base que un ojo experto reconocería como una manipulación financiera, un fraude. No era solo una anotación, era una imperfección que su mente, entrenada para ver la lógica de las finanzas, reconoció. Los gráficos de Galarza Capital, el pináculo de la ambición de Ricardo, no eran perfectos, tenían un defecto oculto, una debilidad que solo un ojo entrenado en la estructura y en la honestidad podría detectar. Y no era uno solo. Al ver los demás documentos que se habían dispersado, notó el mismo patrón sutil de cálculos dudosos y atajos. La empresa no era una obra maestra financiera, era una fachada de peligro, impecablemente elaborada, pero frágil al fin y al cabo. Su escepticismo inicial fue abrumador. ¿Un fraude financiero en Galarza Capital? ¿Una empresa de una mujer tan rica como Ricardo con un error fatal? Se preguntó Sara, su mente un torbellino de confusión y una chispa de esperanza macabra. La situación era tan inverosímil, tan digna de una película de intriga financiera. Pero la persistencia de la señal, la forma en que el sudor frío corría por el rostro de Ricardo, a pesar de la temperatura fresca, su temblor incontrolable, su desesperación desmedida por recuperar los documentos, le impedía descartarla. Recordó una tarde,
Apenas unas semanas antes, cuando había visto a Ricardo Galarza, la misma mujer, en un callejón trasero de un club de lujo, entregando un sobre a un hombre con aspecto sospechoso. Ella había pensado que era un negocio turbio cualquiera, pero ahora, con los documentos fraudulentos resonando en su mente, la escena adquirió un nuevo peso, un aura de misterio y corrupción. Sus reacciones internas fueron una montaña rusa de emociones. Desde la incredulidad inicial, ¿será que mis ojos me engañan? ¿Que el hambre me está volviendo loca? ¿O que mi imaginación me traiciona? Hasta una chispa de esperanza que se encendió en su pecho como una pequeña llama, disipando la oscuridad de su desesperación. ¿Y si esto es más de lo que parece? ¿Y si este fraude oculto es la clave para exponer algo más grande, algo podrido en el corazón de esta ciudad, en la ambición de sus élites? ¿Y si esta es la forma en que, finalmente, puedo hacer algo, no solo por mí, sino por los que sufren la injusticia de la impunidad? Mi hermano Elías, que necesita el dinero para su tratamiento, lo merece. La determinación se instaló en ella, fría y férrea. Había sido humillada, despreciada, despojada de su dignidad, y ahora su hermano estaba en peligro. Pero si había una verdad que ella pudiera desenterrar, lo haría. No solo por un golpe de suerte que cambiaría su destino, sino por la vindicación de su propia dignidad, por la justicia en un mundo que parecía haberla olvidado. Ese documento, esa imagen, se convirtieron en el hilo de Ariadna que la guiaría a través del laberinto de la traición, de la avaricia y de la mentira que se escondían bajo la superficie de la opulencia de Ricardo Galarza. El proceso de su transformación no fue un camino fácil, fue una inmersión profunda en un submundo de sombras financieras y un ascenso empinado hacia la verdad, plagado de dudas recurrentes, de noches sin dormir y de frustraciones que parecían no tener fin. Cada paso un acto de fe ciega en su propio ingenio y en su agudo sentido de la observación. Honed by years of intricate economic analysis. Para Sara, la investigación no era un mero pasatiempo o una curiosidad. Era la obsesión que consumía cada fibra de su ser, una búsqueda incansable y metódica de la verdad que se escondía tras la opulenta fachada de Ricardo Galarza y los secretos que su fortuna parecía proteger. Sus días se estructuraron en torno a esta misión silenciosa y secreta, una doble vida entre la costurera invisible y la incansable investigadora. Los documentos, al ser examinados bajo la tenue luz de una farola, revelaron patrones sutiles que su ojo entrenado para la composición y los detalles financieros detectó. No era un error burdo, era una obra de arte del engaño, con todas las marcas de una mente que buscaba atajos sin escrúpulos. Sara pasó semanas enteras sumergida en la observación de Ricardo Galarza. La seguía discretamente por la ciudad, anotando sus rutinas, sus encuentros, sus llamadas telefónicas, sus expresiones faciales, buscando patrones en su comportamiento. Se escondía en los parques cercanos a sus oficinas, en los cafés, fingiendo leer un libro, pero en realidad, escuchando fragmentos de conversaciones, detectando tonos de voz y expresiones que delataban tensión o complicidad. Esta mujer no está tan segura como aparenta. Hay miedo en sus ojos cuando habla de sus inversiones. ¿Qué oculta realmente? ¿Es solo su arrogancia o hay algo más oscuro detrás de su fortuna? Pensaba.
el corazón latiéndole con una mezcla de emoción por el descubrimiento y pánico por el riesgo inminente. La primera prueba crucial la llevó a una antigua oficina de Galarza Capital, donde observó una transacción sospechosa. Un hombre de aspecto turbio intercambiaba una pequeña caja por un fajo de billetes que Sara, desde la distancia, reconoció por su particular grosor y por la forma en que eran manejados, como los que a veces se veían en manos de los hombres de la mafia local, sugiriendo un blanqueo de dinero. La investigación se volvió más arriesgada. Sara, aprovechando su invisibilidad social, se acercó a los rincones ignorados de la ciudad, a los barrios bajos, donde los rumores y los secretos financieros fluían libremente. Aprendió a escuchar en los mercados informales, en los refugios nocturnos, a preguntar sin levantar sospechas. Descubrió que Ricardo Galarza no solo era una inversora famosa, también era la principal promotora de una serie de obras públicas dudosas, utilizando influencias políticas para conseguir contratos a precios inflados, y que había rumores persistentes sobre una red de evasión de impuestos y, más preocupante, de sobornos a funcionarios que le permitían utilizar materiales de menor calidad en sus proyectos, poniendo en riesgo la seguridad. Un día, al revisar un contenedor de basura detrás de una de las oficinas de Ricardo, encontró una pequeña libreta que contenía números de cuenta y fechas, así como nombres en clave. Eran registros de transferencias y pagos que, para el ojo inexperto, no dirían nada, pero para la mente de Sara, eran las piezas de un rompecabezas financiero y moral. Eran pruebas, no solo de evasión fiscal, sino de la manipulación de fondos y de la verdadera naturaleza de la genialidad de Ricardo. Descubrió que Ricardo había estado manipulando su fortuna durante años, utilizando empresas fantasma para ocultar activos y evitar impuestos, y que su ascenso era su obra cumbre, pero también su mayor fraude. El entrenamiento de Sara fue una inmersión total en el submundo de las finanzas ilícitas y de los secretos empresariales más oscuros. Pasaba horas de práctica mental, conectando nombres con fechas, desentrañando las redes de lavado de dinero, imaginando el flujo de los activos ocultos. Superó frustraciones inmensas cuando un dato no cuadraba, cuando un documento no revelaba su secreto. La desesperación la invadía, un nudo de frustración en su garganta que le impedía respirar con normalidad. ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy yendo demasiado lejos? ¿Podré realmente probar esto y exponer a Ricardo y su verdadera podredumbre? Pensaba, su voz interior una súplica. Padre, guíame, dame una señal. Que mi esfuerzo valga para algo más que mi propia vindicación, que Elías se recupere. Pero luego, la chispa de su ingenio, su paciencia inagotable y su propia experiencia con la precisión de los números se combinaban, y el avance era gradual pero constante. Cada descubrimiento era un pequeño triunfo, una pieza más del complejo rompecabezas. La recolección de pruebas se volvió un arte de paciencia y riesgo. No solo eran los registros de la libreta y los enigmas resueltos, sino también copias de documentos bancarios antiguos que revelaban transferencias a empresas fantasma controladas por Ricardo, y la confirmación de la existencia de estos fideicomisos a través de investigaciones en línea, en bibliotecas públicas, cibercafés, cualquier lugar con acceso a la información sobre leyes de fideicomisos complejos y jurisdicciones offshore. Descubrió que la fortuna de Ricardo
era mucho menos sólida de lo que aparentaba, cargada de deudas ocultas y malas inversiones, una burbuja financiera a punto de estallar. Sus ostentosas donaciones a las fundaciones benéficas eran, irónicamente, parte de una línea de crédito que ella misma manejaba con dificultad, no de ganancias reales, sino de un intento desesperado por mantener la fachada de prosperidad. Además, encontró evidencia de que las inversiones de Ricardo, aunque majestuosas por fuera, tenían una serie de fallas en sus cimientos financieros y en su estructura interna, que ella había ocultado para ahorrar costes, lo que la convertía en un riesgo inminente. Los obstáculos y retrocesos fueron múltiples y recurrentes. Hubo un momento en que Ricardo, sospechando que alguien andaba curioseando más de la cuenta, ordenó a sus abogados que vigilaran los archivos y que se deshicieran de los vagabundos de los alrededores. Sara tuvo que esconderse en los callejones, su corazón latiéndole a 1000 por hora, el miedo a ser descubierta tan palpable que le secaba la boca. Casi lo arruinó todo. Debo ser más invisible, más astuta, más impredecible, se dijo, el sudor frío corriéndole por la espalda, la punzada de la ansiedad en su estómago. Otro contratiempo fue cuando un viejo conocido de su padre, al que Sara intentó preguntarle sobre los negocios de Ricardo, la despidió abruptamente, asustado por las represalias, dejando a Sara sin una valiosa fuente de información. La frustración la invadió, un calor de impotencia que la hizo sentir diminuta y sola en su lucha. Pero cada obstáculo era superado con ingenio y perseverancia, con la ayuda inesperada que encontró en los detalles. Un antiguo empleado de la bolsa, ya jubilado, un hombre silencioso y leal que había trabajado con su padre, le proporcionó un detalle crucial sobre una vieja caja de seguridad en el sótano de la bolsa, donde su padre solía guardar sus contratos originales, un lugar que nadie más visitaría. El polvo de los viejos archivos de la ciudad se adhería a sus ropas como una segunda piel. El zumbido constante de una vieja lámpara de su cuarto se convertía en la banda sonora de sus noches de vigilia, y el aroma del té de hierbas que su abuela le preparaba se mezclaba con el olor a papel viejo de los documentos que llevaba consigo. Su monólogo interno era continuo, una conversación con su propia alma. Cada pieza encaja, padre. Lo veo. Ricardo nunca imaginó que su arrogancia la haría ciega a la verdadera riqueza, a la inteligencia que no se exhibe en joyas. Ella solo entiende el dinero que se ostenta y el poder que se impone. Pero tú entendías el valor de la verdad, la fuerza de la mente, el poder de un legado que trasciende el oro. Esta no es solo mi batalla, es nuestra batalla. Es la batalla por la dignidad, por la justicia que esta ciudad necesita para ver la verdad y la seguridad de sus mercados. Cada avance, cada obstáculo, cada descubrimiento era seguido por un monólogo de 2 a 3 párrafos detallando sus pensamientos y emociones, la estrategia que se formaba en su mente con la precisión de un científico, los riesgos que calculaba meticulosamente, la determinación que crecía en su pecho, una llama inquebrantable que prometía una vindicación. En su solitaria y agotadora cruzada, Sara tuvo la fortuna de encontrar almas bondadosas que, sin saberlo del todo en un principio, se convirtieron en pilares fundamentales de su ascenso y de la materialización de su justicia. La primera de estas alianzas inesperadas surgió de una extraña conexión con la integridad del pasado. El señor Octavio, un viejo y respetable notario público,
había sido el asesor legal de su padre y, aunque no lo demostrara, sentía un profundo afecto por Sara. El señor Octavio, un hombre de unos 70 años con barba blanca y una mirada de cansancio que ocultaba una tenacidad inquebrantable, llevaba años observando a Sara en silencio, impresionado por su resiliencia. Una tarde, Sara se atrevió a acercársele, su corazón latiéndole con fuerza, las manos sudorosas, y le mostró uno de los documentos que había recuperado de la cartera de Ricardo, donde había plasmado sutilmente una irregularidad en una transacción. El señor Octavio, al ver la imagen, sintió un escalofrío, «Esa transacción es un fraude», murmuró, su voz apenas un susurro. La mirada de Sara, su convicción inquebrantable y la referencia a los secretos del mercado que su padre le había susurrado en sus últimos momentos sobre la avaricia de Ricardo, removieron la conciencia del señor Octavio. Lo que vio en Sara no era codicia, sino una sed profunda de justicia y una lealtad incondicional a la verdad. Decidió ayudarla, no solo por su ética personal, sino por el cariño que le tenía a su padre y por su propia necesidad de vindicación. Le enseñó a usar técnicas de investigación financiera avanzada, le dio acceso a sus propios archivos legales y, sobre todo, le dio valiosos consejos sobre cómo desenmascarar la verdad y cómo manejar a los poderosos. Su motivación era restaurar la integridad del mercado y su propia conciencia. La segunda alianza, aún más inesperada, llegó en la figura de la doctora Sofía Blanco, una joven y brillante periodista de investigación financiera, conocida por su incorruptibilidad y su pasión por exponer la corrupción. La doctora Blanco, una mujer de unos 35 años, con una mirada de acero y una ética inquebrantable, había recibido varias denuncias anónimas sobre la calidad de las inversiones de Ricardo Galarza, pero nunca había tenido pruebas concretas. Sara se atrevió a contactarla de forma anónima, dejando un documento en su oficina que representaba una transacción fraudulenta y una serie de números y símbolos que Sara había descifrado de los documentos de Ricardo. La doctora Blanco, al principio, la descartó como una broma o el trabajo de un perturbado. Pero la precisión del detalle en el documento y la complejidad del cifrado la intrigaron profundamente. Le pidió una reunión, con una curiosidad profesional apenas disimulada. Sara, con nerviosismo, le explicó su situación, la historia de su padre, su propio don para ver los errores en las estructuras financieras y la existencia de la red de corrupción que rodeaba a Ricardo. La doctora Blanco, inicialmente escéptica ante la idea de una mujer pobre con tanto conocimiento, se quedó fascinada por la inteligencia intuitiva de Sara, por su capacidad innata para conectar puntos que a los demás les pasaban desapercibidos, y por su vasto conocimiento autodidacta de las finanzas ilícitas. La doctora Blanco vio en Sara una mente prodigiosa, una fuente invaluable y una causa justa que podía cambiar su carrera y su reputación y exponer la verdad. Su propia motivación era el desafío intelectual de la historia, la oportunidad de exponer la corrupción a gran escala y la posibilidad de un reportaje que la lanzaría a la fama. Juntas, Sara y la doctora Blanco pasaron semanas desentrañando los enigmas financieros más complejos, rastreando los fideicomisos en bases de datos públicas
y registrando entrevistas con exempleados que habían sido silenciados por Ricardo. La Tremiocorentev. Blanco le enseñó técnicas avanzadas de investigación forense, y Sara, a su vez, la sorprendía con sus intuiciones fulminantes sobre dónde buscar la siguiente pista, en qué viejo balance o contrato se podría ocultar la verdad. Se forjó una confianza basada en el respeto mutuo por el conocimiento y la verdad, forjando un vínculo que trascendió la relación profesional. El diálogo entre ellas era extenso y revelador, cada conversación desentrañando no solo los códigos, sino también los matices de la personalidad oculta de Ricardo y el ingenioso plan que Sara había trazado para desenmascararla, un plan de justicia para toda la ciudad. A medida que Sara se acercaba a su objetivo, a esa verdad innegable que tanto buscaba desvelar, la tensión comenzó a hacerse palpable, densa, como el aire pesado y cargado antes de una tormenta inminente que anuncia un cambio drástico en el paisaje urbano y en el mundo de la élite. Los movimientos discretos de Sara, sus reuniones secretas con el señor Octavio y la doctora Blanco, sus visitas furtivas a viejos archivos de la ciudad y a los rincones oscuros donde los rumores financieros florecían, no pasaron desapercibidos para los ojos de Ricardo Galarza. Ricardo, aunque en la cima de su poder absoluto y con una fortuna creciente, mantenía una paranoia constante, un nerviosismo que se había agudizado con los años y con la carga de sus propios secretos inconfesables y sus deudas ocultas. Ricardo tenía informantes por doquier, una red de contactos leales a ella por interés o por miedo, que le reportaban cualquier anomalía, cualquier mosca revoloteando cerca de su miel de riqueza y poder. Una tarde, Sara regresaba a su modesto apartamento después de una reunión clave con la doctora Blanco, cuando un coche oscuro y lujoso, un modelo que Sara reconoció por su sutil brillo metálico, incluso en la oscuridad, se detuvo abruptamente a su lado, sus neumáticos chirriando ligeramente sobre el asfalto mojado. Dos hombres corpulentos, con trajes a medida que disimulaban sus músculos y miradas gélidas que no revelaban emoción alguna, salieron del vehículo y la acorralaron contra una pared de ladrillos húmeda en un callejón oscuro. Uno de ellos, con una voz, una mezcla de acero y advertencia, la detuvo en seco. «Sara, ¿verdad?» La costurera curiosa, que hace demasiadas preguntas inconvenientes sobre la señorita Galarza. El corazón de Sara se disparó, un tambor desbocado martilleándole en el pecho, un sonido que retumbaba en sus propios oídos, ahogando cualquier otro sonido de la ciudad. Sintió el miedo, ese frío que te inmoviliza y te quita el aire, pero recordó la dignidad inquebrantable que su padre le había enseñado y la convicción de su misión. Mantuvo la mirada, aunque sus manos temblaban ligeramente, un temblor que intentaba ocultar con un esfuerzo sobrehumano. «¿Quién pregunta?», dijo con una voz que para su propia sorpresa sonó más firme y segura de lo que esperaba, un desafío velado que no pasó desapercibido. Los hombres rieron, una risa seca y sin humor que le erizó la piel. «La señorita Galarza tiene un mensaje muy claro para ti. Deja de inmiscuirte en asuntos que no te incumben, mujercita. Te estás metiendo en problemas que no puedes manejar, que te superan con creces». Uno de ellos se inclinó amenazadoramente, su aliento a café helado en la cara de Sara, una amenaza silenciosa y repulsiva. «La calle es un lugar peligroso, ¿sabes?
Y las personas curiosas pueden desaparecer sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido, Sara. O pueden ver cómo sus seres queridos sufren las consecuencias de su curiosidad. Por ejemplo, una enfermedad repentina que empeora, un accidente inexplicable para un ser querido, o un desahucio inexplicable. Sara sintió la amenaza, la advertencia tácita y el peligro inminente que la rodeaba. Su estómago se retorció con un dolor agudo, una punzada de ansiedad que le recorrió el cuerpo, especialmente al oír la velada amenaza contra su hermano Elías. ¿Están tratando de asustarme? ¿De intimidarme para que me rinda, para que abandone la búsqueda de la verdad? Pensó, su mente buscando una respuesta, una salida, una estrategia para contraatacar. No tienen nada contra mí. Solo estoy buscando la verdad. Eso no es un delito. Pero sus palabras, sus acciones, son una admisión de culpa, un signo de su desesperación. Su fortuna está podrida, y su genialidad es una farsa. Los hombres no le respondieron, sus rostros impasibles, como estatuas de piedra en la oscuridad. Uno de ellos le dio un empujón fuerte y brusco que la hizo tambalear y casi caer al suelo húmedo. Una advertencia física, un toque de atención cruel. Considera esto tu única advertencia. Si te vemos de nuevo cerca de los negocios de Galarza o haciendo preguntas indiscretas, las cosas se pondrán muy feas para ti, para tu hermano Elías. La mención de su hermano, el punto más vulnerable de su existencia, la persona que más amaba y por quien luchaba, fue un golpe devastador, un impacto que la dejó sin aliento, un miedo que se les clavó en el pecho, un terror helado. Sara sintió una oleada de furia incontrolable, pura e incandescente, que le quemó por dentro, pero la contuvo, la reprimió con un esfuerzo sobrehumano. No era el momento de la ira, sino de la estrategia y de la calma fría. Se limitó a sentir con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo de adoquines, aparentando sumisión y miedo. Los hombres se subieron al coche y se marcharon tan abruptamente como habían llegado, dejando el aire impregnado del olor acre a gasolina quemada y el rastro de su amenaza. Sara se quedó allí por un largo minuto, el pulso martilleándole en las sienes con una fuerza dolorosa, la respiración entrecortada. Su primer impulso fue retroceder, abandonar todo, rendirse a la presión insoportable. La imagen de su hermano enfermo y la visión de su propio dolor y la necesidad de justicia para todos los invisibles resurgió con una fuerza arrolladora, recordándole su propósito, su deber moral para exponer esa genialidad falsa que ponía vidas en peligro. Number. No puedo retroceder. Si me detengo ahora, su crueldad y su fraude habrán ganado. Su impunidad se habrá perpetuado. Y si ella puede hacer esto impunemente, ¿qué le impedirá hacer cosas peores a otros? Mi padre me enseñó que la verdad es más grande que el miedo, que la justicia prevalece sobre la mentira, incluso cuando nadie más la ve, incluso cuando se esconde tras una fachada de opulencia. En su monólogo interno, Sara sopesó los riesgos con una precisión casi científica, como si estuviera resolviendo un complejo algoritmo matemático y un enigma financiero. Sabía que se estaba adentrando en un terreno extremadamente peligroso, en una guarida de lobos hambrientos y sin escrúpulos, pero la magnitud de su descubrimiento la obligaba a seguir adelante, a no detenerse. Había encontrado, gracias a la última serie de enigmas resueltos con el señor Octavio y la Docotondi,
blanco, la ubicación de un fideicomiso oculto en el Caribe, un tesoro que la abuela de Ricardo había constituido con cláusulas tan intrincadas que sólo ella, la descifradora de secretos financieros, podría desentrañar, revelando que la verdadera fortuna de Ricardo era mucho mayor, pero ilegalmente constituida, blanqueada y desviada a espaldas de 1900, no. Los accionistas. No solo eso, también había descubierto pruebas irrefutables de que la fortuna actual de Ricardo no era sólida. Estaba construida sobre una montaña de deudas ocultas y malas inversiones, una burbuja a punto de estallar, un reflejo de su verdadera genialidad, la avaricia desmedida y la falta de ética. La segunda confrontación, y la más directa, llegó al día siguiente. Sara estaba cosiendo en su apartamento cuando recibió una llamada inesperada. Era Ricardo Galarza. Su voz, forzada pero con un hilo de acero, amenazaba. «He oído que andas muy ocupada, Sara. Demasiado. Recuerda que la caridad tiene un límite. Si sigues, perderás más de lo que alguna vez imaginaste tener. Mi paciencia no es infinita y la reputación de los Galarza no se mancha con rumores de una costurera». La amenaza era clara. «Si no te detienes, te arruinaré la vida y la de tu hermano». Sara sintió la adrenalina recorrer sus venas. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el teléfono. Pero en lugar de miedo, una firmeza se apoderó de ella, una decisión inquebrantable. La verdad no es una deuda que se pague con silencio, Ricardo. Y créeme, las verdades más grandes no se ocultan con el dinero, se revelan con el tiempo, como una inversión fraudulenta que finalmente colapsa. Respondió Sara, su voz, aunque suave, cargada de una autoridad inusitada, una amenaza velada de su propio conocimiento. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Su rostro se contrajo en una mueca de furia apenas contenida. «Está desesperada, Sara», le dijo el señor Octavio por teléfono esa noche, su voz excitada. «Ella sabe que estás cerca, lo siente en su piel. Eso significa que lo tenemos, que la verdad es nuestra». Sara sintió la adrenalina recorrer sus venas. «Está desesperada por detenerme, por silenciarme», pensó, su mente más clara que nunca. «Es porque tengo la verdad en mis manos, una verdad que la destruirá, una verdad que desmantelará su imperio de mentiras y de corrupción y romperá su falsa genialidad». Su determinación se endureció aún más, volviéndose inquebrantable, como el diamante más puro. Los riesgos eran inmensos, la amenaza real y constante, pero la recompensa, la vindicación de su padre, de su hermano, de su dignidad, y la justicia para todos los que habían sido explotados por Ricardo, valía la pena cada sacrificio, cada momento de miedo. La paranoia de Ricardo y sus secuaces, que se manifestaba en estas amenazas directas, le confirmaba a Sara que estaba en el camino correcto, que había tocado un nervio expuesto y que el sistema estaba a punto de colapsar. «Si están tan desesperados por detenerme, por silenciarme, es porque tengo la verdad en mis manos, una verdad que los destruirá, una verdad que desmantelará su imperio de mentiras», se dijo a sí misma, su respiración profunda y pausada, su mente más clara que nunca. Sara ya no era solo una mujer asustada, se había convertido en una estratega consumada, una guerrera silenciosa, lista para la batalla final que se avecinaba, una batalla por la verdad, por la dignidad
y por la vida misma. El aire en el majestuoso salón de eventos del Club de Inversionistas, el escenario de la gran conferencia anual de Galarza Capital, era denso y estaba cargado de una expectativa tensa, impregnado del aroma a jazmines exóticos y el perfume caro de la alta sociedad que llenaba el espacio. Cientos de invitados, con sus rostros elegantemente maquillados y sus trajes de diseño que destellaban bajo los reflectores, irradiaban una falsa atmósfera de celebración y éxito, un telón de fondo para la hipocresía. Se celebraba la conferencia anual de inversionistas, el evento del año para el mundo financiero, y Ricardo Galarza, la anfitriona de honor, estaba en su elemento, irradiando una confianza petulante y una falsa honorabilidad, moviéndose entre los invitados con su sonrisa deslumbrante, saludando a políticos, empresarios y figuras influyentes con apretones de mano falsos. Su voz, grave y segura, resonaba por el salón a través de un micrófono mientras ofrecía discursos vacíos sobre la visión de futuro y la excelencia inquebrantable de Galarza Capital, con diapositivas pulcras de sus logros superficiales y gráficos de ganancias ascendentes que prometían una imagen impecable, una fachada perfecta. En la primera fila, con una sonrisa complaciente que intentaba ocultar su propia preocupación, se sentaba su círculo más cercano de inversores y cómplices silenciosos. Marcos Alarcón, el director del banco que le había negado el crédito a Sara, estaba presente, invitado por la notoriedad del evento. Sara, impecablemente vestida con un sencillo pero elegante traje sastre que había cosido y adaptado ella misma, un regalo de su abuela para este gran día. Destacando su figura delgada sin ostentación, estaba sentada discretamente en una silla lateral, casi al final del salón, su corazón latiéndole con una mezcla incontrolable de pánico y una inquebrantable determinación. A su lado, el señor Octavio, el notario, con su mirada serena pero alerta, le dio un discreto asentamiento, un gesto de apoyo que significó el mundo en ese momento crucial. La doctora Sofía Blanco, la periodista, estaba también presente, sentada unas filas más atrás, su mirada penetrante fija en Sara, una mezcla de orgullo y anticipación en sus ojos, su tableta digital lista para proyectar las pruebas. Las pruebas que Sara había recopilado con tanto esfuerzo y riesgo estaban meticulosamente organizadas en un pequeño estuche de cuero que llevaba en el bolso. Cada documento, cada cálculo, cada fotografía, cada grabación y un informe especial, un golpe demoledor a la impunidad de Ricardo Galarza. El momento culminante, el punto de no retorno de la historia, llegó cuando Ricardo Galarza, con una sonrisa triunfal y un brindis por su legado inmortal en el horizonte financiero, abrió el turno de preguntas de la prensa y los inversionistas. Ella esperaba halagos y ovaciones, la coronación de su farsa. Pero Sara se levantó lentamente de su asiento, su figura menuda destacándose entre las siluetas imponentes de los magnates y las damas adornadas. Su voz, aunque al principio con un ligero temblor que delataba sus nervios, cobró fuerza y convicción con cada palabra que pronunciaba, llenando el silencio repentino de la sala. Señorita Galarza, tengo una pregunta fundamental sobre la integridad de la majestuosidad que representa Galarza Capital y la verdadera naturaleza de su genialidad, y sobre la seguridad de quienes han confiado sus inversiones en usted.
El silencio en la sala fue instantáneo y ensordecedor, un silencio gélido que se cortaba con un cuchillo, donde el tiempo pareció detenerse. Todos los ojos, antes distraídos, se volvieron hacia Sara, escrutándola con curiosidad y extrañeza, algunos con desdén, otros con asombro al verla allí, tan inesperada y sobria. Ricardo Galarza, al principio, frunció el ceño, su sonrisa petrificada y su expresión confusa, un ligero temblor en sus labios. Su mirada de desprecio se encontró con la de Sara, y un reconocimiento sordo, un shock helado y la primera punzada de miedo y furia se encendió en sus ojos. La costurera sin futuro, la hermana pobre, a quien había ignorado y humillado una y otra vez, a quien había intentado silenciar con amenazas, estaba allí, impecable, pero con el mismo fuego inquebrantable en la mirada, un fuego que le recordaba la verdad. Un murmullo incontrolable recorrió la sala como un reguero de pólvora. Luego se convirtió en exclamaciones de asombro y alarma. Los asistentes se removieron en sus asientos, sus rostros pasando de la incredulidad inicial al shock, luego a la indignación y finalmente a la alarma. Ricardo Galarza palideció de golpe. Su rostro se volvió lívido, ceniciento, vaciándose de color como un lienzo. Su mandíbula se tensó hasta el punto de parecer de piedra. Un tic nervioso apareció visiblemente en su ojo izquierdo, traicionando su compostura perfecta. ¿Esto es una farsa? ¿Una locura? ¿Seguridad? Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente. Está delirando. Es una resentida que busca atención y dinero. Rugió, intentando recuperar el control de la situación. Pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Sonaba quebrada, desesperada, con un matiz de histeria. Dos fornidos guardias se acercaron a Sara con prisa, pero el señor Octavio se interpuso, su figura pequeña pero firme, irradiando una autoridad moral inquebrantable. Nadie toque a la señorita Sara. Lo que está a punto de revelar cambiará la historia de Galarza Capital y de su fortuna. Sara, con una calma sorprendente, casi escalofriante, abrió el estuche de cuero. Aquí tengo los documentos que intenté mostrarle, Ricardo, hace tanto tiempo, cuando nuestro padre fue arruinado. Y dentro, el verdadero regalo, la verdad. La verdadera magnificencia de Galarza Capital es solo una ilusión, un fraude construido sobre cimientos débiles y materiales financieros de baja calidad. Dijo, y con un gesto dramático, proyectó en la gran pantalla del salón, donde antes se mostraban los grandiosos gráficos de la empresa, una serie de diapositivas impactantes, fotografías de los puntos y notos, documentos originales de su padre, con las anotaciones de las fallas ocultas que Ricardo había ignorado, esquemas de los cálculos de riesgo que Ricardo había alterado, e incluso grabaciones de voz de llamadas en las que Ricardo negociaba acuerdos ilícitos y evadía impuestos. La fortuna que usted exhibe, Ricardo, es una burbuja a punto de estallar. Su genialidad no es más que una fachada para la avaricia. Y su desprecio por los pequeños, por la honestidad, es lo que ha construido este peligro. Este informe, Ricardo, que usted ignoró, revela la verdadera grieta, no en los números, sino en su propia alma, en el legado que nuestro padre dejó de honestidad, y usted pisoteó. La voz de Sara, antes un susurro, ahora resonaba con la autoridad innegable de la verdad. Proyectó extractos de cuentas bancarias de paraísos fiscales,
transferencias fallidas de Ricardo y correspondencia interna que mostraba el pánico financiero de Ricardo y su intento de desviar fondos para cubrir sus propios agujeros. Luego, con una solemnidad que heló la sangre a Ricardo, Sara mostró un solo documento, el testamento de su padre, donde se especificaba que una parte de su legado se destinaría a Elías para su tratamiento, y que Ricardo, quien siempre había despreciado la pobreza de su hermano, había ocultado y desviado esos fondos. Junto al documento, una cita de su padre. La verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en la integridad con la que vives y en la compasión que demuestras. Un silencio sepulcral llenó la sala. En ese momento, Marcos Alarcón, el banquero que le negó el crédito a Sara, escuchó la historia del fraude que había arruinado a su familia. Su rostro, hasta entonces impasible, mostró una mezcla de asombro y comprensión, un dolor ajeno a su propia vida, pero que de alguna manera lo conectaba con Sara. La evidencia era innegable, demoledora, irrefutable. Los rostros de los asistentes se contorsionaron, algunos con indignación manifiesta, otros con horror absoluto, algunos con una mezcla de asombro y admiración por la audacia y el coraje de Sara. Los inversores cercanos a Ricardo, al ver los números y las pruebas del fraude, comenzaron a murmurar entre ellos, susurros de pánico y traición, intentando distanciarse. Ricardo, al ver el efecto irreversible de las pruebas, se derrumbó por completo. Su rostro, antes arrogante y lleno de seguridad, se volvió lívido, ceniciento, vaciándose de color como un lienzo. Un sudor frío le corría por la frente, empapándole el vestido de seda. Sus manos temblaron incontrolablemente, sus rodillas se doblaron. Intentó balbucear una negación incoherente, un ataque desesperado. «Esto es un montaje». Ella es una mentirosa, una conspiración de esta costurera de barrio con un viejo notario y una periodista corrupta. Gritó señalando a Sara con un dedo tembloroso y acusador, su voz histérica, su maquillaje corriéndose por el sudor y las lágrimas de rabia. Pero sus palabras eran huecas, sin fuerza, sin convicción, ahogadas por la verdad que se revelaba ante sus ojos. La máscara de perfección se había caído por completo, revelando a la verdadera criminal y a la hermana traidora. Los aliados de Sara reaccionaron con un orgullo silencioso y una profunda satisfacción. El señor Octavio asintió con la cabeza, una sonrisa sutil y de victoria en sus labios, una luz de justicia en sus ojos que había esperado por años. La doctora Sofía Blanco, por su parte, ya estaba enviando la primicia a su periódico, sus ojos brillando con la emoción de una historia explosiva, y soltó un suspiro de alivio, el sonido de la verdad resonando en la sala. Las cámaras de otros medios, alertados, irrumpieron en la escena, sus flashes iluminando cada detalle del colapso de Ricardo. La dinámica de poder se invirtió en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Ricardo Galarza, la intocable magnate, se convirtió en una mujer pequeña y patética, acorralada por la verdad, desnuda ante el mundo, su figura encogida por la humillación más profunda. Sara, la mujer humillada y subestimada, se erigía ahora como el faro de la justicia, su figura menuda irradiando una autoridad incuestionable y una dignidad inmensa, un aura de poder silencioso y moral. La policía, que había sido alertada previamente por la doctora Blanco, no tardó en llegar. Las sirenas,
antes un sonido distante en la calle, ahora se acercaban, y su ulular se mezclaba con el caos en la sala, con los gritos y los murmullos de los asistentes. Ricardo Galarza fue esposada allí mismo, en el centro de su propio escenario de triunfo fallido, su rostro de arrogancia transformado en una mueca de desesperación, furia impotente y lágrimas de rabia, mientras era arrastrada fuera del club de inversionistas, el lugar donde había ejercido su poder de forma tiránica. En ese instante, Ricardo vio a Marcos Alarcón, el banquero, y la mirada de éste era de decepción y asco, una condena más dura que cualquier sentencia. Sara lo miró. No había alegría en sus ojos, no había regocijo malicioso, solo una quietud serena y una profunda sensación de deber cumplido. La venganza no era dulce, era simplemente el retorno del equilibrio, el ajuste de cuentas de la balanza de la justicia para los que habían sido pisoteados por la falsa genialidad de la élite. La caída de Ricardo Galarza fue tan estrepitosa y humillante como su ascenso había sido implacable y despiadado. Las imágenes de su arresto en la conferencia anual se transmitieron por todos los noticieros nacionales e internacionales. Su rostro, antes sinónimo de éxito y poder, ahora marcado por la vergüenza pública y el descrédito absoluto. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras, cayendo sobre ella y su red de cómplices como una avalancha de rocas. Se abrieron múltiples investigaciones, no solo sobre el fraude financiero y el desvío de fondos, sino también sobre evasión de impuestos, manipulación de mercado y sobornos a funcionarios públicos, revelando una telaraña de delitos que se extendía por años y afectaba a toda la alta sociedad de la ciudad. Sara, con la ayuda inestimable del señor Octavio y la doctora Sofía Blanco, proporcionó pruebas adicionales, cada una de ellas un clavo más en el ataúd de Ricardo, una evidencia irrefutable que la hundió aún más, arrastrando consigo a sus cómplices. Los juicios fueron largos, tortuosos y extremadamente mediáticos, revelando una red de corrupción y avaricia desmedida que implicaba a muchas figuras prominentes que habían sido cómplices de Ricardo o habían sido engañadas por su fachada de genialidad y poder. Ricardo, antes rodeada de abogados de élite que la protegían como un escudo inexpugnable, se vio obligada a enfrentar la justicia con un equipo legal cada vez más reducido y menos competente, sus recursos menguando día a día, sus antiguas influencias desapareciendo como el humo. Fue declarada culpable de fraude, malversación, manipulación de mercado y usurpación de herencia familiar. La pena fue ejemplar, una condena de varios años de prisión y la confiscación de la mayor parte de sus bienes para compensar a los afectados y restaurar el patrimonio original de Galarza Capital, tal como lo había querido el padre de Sara y Ricardo. Su ruina social fue aún más dolorosa y profunda que la legal. La alta sociedad que antes la idolatraba y la adulaba, ahora le dio la espalda de forma categórica. Sus antiguos amigos y socios se apresuraron a distanciarse de ella, y su nombre, antes respetado y temido, se convirtió en sinónimo de traición, avaricia desmedida y deshonestidad. Las propiedades de lujo que tanto había ostentado fueron embargadas una a una, sus coches incautados, sus yates vendidos a precio de saldo en subastas públicas. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras, se desmoronó ladrillo a ladrillo, tan frágil y vulnerable como los engaños que había urdido.
En prisión, la arrogancia de Ricardo se desvaneció por completo, reemplazada por una desesperación visceral y un miedo constante a lo desconocido, a la venganza de aquellos a quienes había pisoteado. Las celdas frías y la rutina monótona y deshumanizante eran un contraste brutal con su vida de lujo desenfrenado y control absoluto. Nadie la visitaba. Los parientes que antes la reverenciaban, ahora la despreciaban abiertamente. Las personas a las que había humillado, los pequeños empresarios a los que había engañado, las familias a quienes había robado su futuro, encontraron una extraña satisfacción en su caída, una vindicación largamente esperada y merecida. Su mundo se había volteado, y ahora Ricardo Galarza, la mujer que había creído estar por encima de todos, era solo un número más en un sistema que ella misma había corrompido. Una sombra de lo que fue, un eco de su pasado oscuro que la perseguiría por siempre. El triunfo de Sara fue tan resplandeciente, como la caída de su opresora fue sombría y penosa, un testimonio vivo de la justicia que nace de la perseverancia, de la paciencia y de una voluntad inquebrantable. De la noche a la mañana, Sara dejó de ser la costurera o la chica del barrio humilde para convertirse en la justiciera de la verdad, la heroína inesperada, la estratega financiera. La ciudad, conmovida hasta lo más profundo por su historia de superación y moralidad, la adoptó como un símbolo viviente de integridad y esperanza, su nombre resonando en cada conversación, en cada periódico, en cada foro de negocios y de finanzas. Sara, sin embargo, permaneció humilde, su éxito anclado firmemente en los valores y principios que su padre y su abuela le habían inculcado con tanto amor y sabiduría: la verdad, la compasión y la justicia. La vida de Sara se transformó de manera meteórica. Las universidades de economía y ética financiera más prestigiosas del mundo le ofrecieron cátedras y oportunidades de investigación ilimitadas. Ella, en cambio, decidió establecer la Fundación Legado Sara, utilizando una parte significativa de la fortuna restaurada que la ciudad le otorgó por su valioso servicio y la que correspondía por derecho a su padre y Elías, no para el lujo personal, sino para el bien común. Se dedicó a fundar clínicas de bajo costo para enfermedades crónicas, a crear programas de educación financiera para jóvenes y emprendedores, y a establecer un fondo de apoyo para pequeños comerciantes y familias en riesgo de estafa, utilizando su conocimiento para gestionar los recursos con una transparencia impecable. Su inteligencia y su ética inquebrantable, antes ocultas en la oscuridad, florecieron con una fuerza imparable y un brillo cegador, inspirando a muchos. El impacto de su éxito se extendió como un bálsamo curativo y una bendición para su familia. Su hermano Elías, liberado de la carga de la enfermedad y la pobreza, pudo finalmente recibir los mejores tratamientos y vivir una vida plena, persiguiendo su sueño de ser médico, apoyado por la fundación de Sara. Sara creó una nueva familia, no solo de sangre, sino de afecto y respeto, con aquellos a quienes ayudaba y con quienes compartía sus valores. El señor Octavio, el notario, se convirtió en el director legal de la Fundación Legado Sara, su sabiduría y experiencia invaluables. La doctora Sofía Blanco, la periodista, fue nombrada directora de Comunicaciones y Transparencia, utilizando su talento para exponer las injusticias y promover la ética empresarial. Juntos, establecieron una red de apoyo integral,
construyendo no solo programas, sino también oportunidades y esperanza. Hubo reencuentros significativos, momentos que cerraron ciclos y sanaron viejas heridas que parecían incurables. Un día, en la gala anual de la Fundación Legado Sara, se acercó a ella Marcos Alarcón, el banquero que le había negado el crédito, ahora afectado por el escándalo de Ricardo Galarza, su cliente. Su rostro estaba marcado por la vergüenza y el arrepentimiento sincero, sus ojos suplicando perdón. «Señorita Sara», susurró, su voz apenas audible y quebrada por la emoción. «Me equivoqué. No supe ver el valor que tenía. Nos cegó la arrogancia de los Galarza y las estrictas políticas bancarias. Le pedí perdón por mi ceguera, por haberle negado esa oportunidad. Le pido perdón por todo el daño que le causé a usted y a su hermano». Sara lo miró y no vio a su verdugo, sino a una persona que también había sido cegada por el sistema y la superficialidad. Su respuesta fue serena y compasiva, llena de sabiduría. El rencor no construye nada, solo destruye. Lo importante es que hoy estamos aquí, construyendo algo nuevo, un futuro mejor para todos, honrando el verdadero valor de las personas. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro sí, y está en nuestras manos hacerlo mejor, con verdad y con dignidad. Esa conversación, ese perdón tácito, liberó a ambos de una carga invisible, un peso que habían llevado durante años. Con el tiempo, Marcos Alarcón, con sincero arrepentimiento, se ofreció como voluntario para la fundación, donando su experiencia en finanzas para ayudar en los programas de educación financiera para jóvenes, trabajando incansablemente por la justicia social. Él, el banquero que le negó el crédito, la salvó al exponer el fraude de Ricardo Galarza, convirtiéndose en un defensor de la ética. Incluso algunos de los comerciantes que la habían humillado se acercaron a ella en eventos, y Sara, conmovida, les ofreció oportunidades de capacitación en la fundación, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la compasión y en la capacidad de perdonar, no en la venganza, y que el valor de las personas no se mide por su estatus social. La nueva oficina de Sara, en el corazón de la Fundación Legado Sara, era un espacio minimalista y lleno de luz, con estanterías repletas de libros de economía y textiles donados para los proyectos de costura. Pero lo que más valoraba no era la belleza arquitectónica, sino la paz interior y la tranquilidad que había encontrado al saberse útil y al haber cumplido su misión. Su apartamento personal, ahora más amplio y cómodo para Elías y ella, era un refugio de calma, un lugar donde su mente brillante podía seguir ideando y construyendo, no solo proyectos sociales, sino un legado de justicia y equidad para las futuras generaciones, un legado libre de las sombras de la codicia. La historia de Sara es un recordatorio imperecedero de que la verdadera fortaleza no reside en la opulencia material, ni en el poder que se ejerce mediante la intimidación y la corrupción, sino en la inquebrantable dignidad del espíritu humano, en su capacidad de resistir, de levantarse y de perdonar. Nos enseña que la perseverancia, incluso frente a la adversidad más abrumadora y la humillación más profunda, puede mover montañas, desvelar verdades ocultas y demoler imperios de injusticia y avaricia, rompiendo cadenas generacionales. Sara no solo recuperó el legado de su padre, construyó un puente sólido de esperanza entre la educación y los desfavorecidos, entre la ética y las finanzas,
entre el pasado y el futuro. Su vida es un faro que ilumina la verdad universal, que el verdadero valor de las personas no se mide por sus posesiones, ni por su apariencia, ni por su estatus social, sino por la honestidad de sus acciones, la compasión de su corazón y la integridad inquebrantable de su carácter. Su legado no son solo los programas financieros y las clínicas, sino la creencia inquebrantable de que, con ingenio, fe y la inquebrantable guía de la justicia, una hermana rica puede, de alguna manera milagrosa, ser salvada por el banquero que te negó el crédito, reconstruyendo un mundo entero, un acto de dignidad a la vez. La historia de Sara perdura, susurrándonos que la justicia, aunque a veces silenciosa y tardía en su llegada, siempre encuentra su camino para restaurar el equilibrio, para sanar las heridas, dejando al oyente con una sensación profunda de esperanza y la profunda convicción de que el bien, al final, siempre prevalece sobre la sombra más densa de la maldad. Sara, ya una mujer madura y respetada, fue honrada años después con el Premio Mundial a la Ética Financiera y el Liderazgo Social, un reconocimiento que trascendió las fronteras de su país, su nombre resonando en foros internacionales de economía. Su fundación Legado Sara se había expandido globalmente, replicando su modelo de apoyo al talento y a la transparencia en comunidades desfavorecidas de todo el mundo. Un legado de luz y esperanza. Desde la ventana de su despacho, ahora con un pequeño telar de su abuela enmarcado en la pared, Sara observaba la ciudad que la había visto nacer y crecer. La ciudad que ahora era más justa gracias a ella y al legado de su padre. La había visto transformarse, y en cada sonrisa de un joven emprendedor, en cada familia sana, sabía que había una parte de su historia, un eco eterno de la promesa que una mujer hizo frente a la traición familiar. Su corazón, que había sentido tanto dolor, ahora irradiaba una paz profunda. Y Sara, con una sonrisa de paz y profunda gratitud en su rostro, sabía que su padre tenía toda la razón. Su nombre, Sara, se había convertido en un susurro de esperanza para millones, un testamento viviente de que la compasión, la resiliencia y la perseverancia son, en verdad, las herramientas más poderosas para construir un mundo más justo, más equitativo y sobre todo más humano, un mundo donde la verdad siempre, siempre encuentra su camino.